Hola hermanos y amigos, bienvenidos en este día a seguir estudiando las Sagradas Escrituras. Hoy tenemos un tema muy interesante porque se trata de la comunicación efectiva que hacemos con Dios. Es para hacer un análisis de cómo oramos y hacer un balance de la efectividad de la oración. Sobre todo las oraciones que tienen que ver con las peticiones. Y si hacemos un balance entre lo que hemos pedido y lo que hemos recibido, notaremos que pedimos mucho más de lo que recibimos. Aquí debe haber alguna explicación, debe haber alguna razón, y eso es lo que vamos a escudriñar en este día. Por lo tanto, el tema lo he titulado Orar con fe, orar sin fe. ¿Y qué tiene que ver la fe en este caso? Pues la fe es el generador, el poder, y lo que puede lograr que la oración de petición sea efectiva. Veamos el texto. Lucas capítulo 18, versículos 7 y 8. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Entonces establezcamos, ¿hay o no hay una gran diferencia entre los que oran con fe y los que oran sin fe? Es una pregunta. Y en este caso la fe es fundamental. Hay un texto en Hebreos 11:1 que dice, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es determinante este texto para entender este tipo de mensajes, porque la fe es eso, da seguridad a quien la experimenta, a quien la contiene, para en el caso de las oraciones de petición, entonces se logre lo pedido. Porque, ¿qué razón tiene una persona que pide y nunca recibe? ¿Para qué entonces ora? La fe entonces es eso, es el fundamento, es el generador, sea escuchada y sea dada. Vamos a establecer entonces la diferencia entre la oración con fe y la oración sin fe. Veamos unos ejemplos de lo uno y de lo otro. Creo que los mejores ejemplos están contenidos en la palabra de Dios, por supuesto, para mirar de cerca y para profundizar un poco en lo que estamos planteando en este día. Los ejemplos sin fe. Veamos. Vamos a mirar tres casos, hay muchísimos, pero tres. El caso del hijo de Abraham. Ustedes saben, hermanos, que Dios le prometió a Abraham un hijo. Y vamos a ver cuál es la reacción de Abraham frente a esa promesa que Dios le hace, porque es un diálogo que se establece y a partir del diálogo Dios le promete un hijo a Abraham. Vamos a mirar entonces lo que dice el capítulo número 12, versículo número 7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra.
y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Es Dios que empieza la conversación. Es Dios quien le habla. Y fíjense el tenor de ese diálogo. Abraham y Dios conversan la oración. Porque la oración es una conversación con Dios. Abraham en ese momento no tiene hijos, su esposa es estéril, ambos son de edad avanzada, y Dios en medio de la conversación le promete un hijo. Y será tanta la descendencia de este heredero que poblarán la tierra donde está Abraham. No solamente este es el texto del ofrecimiento de Dios cuando habla con Abraham. Hay muchos más en que Dios le sigue reiterando su promesa. Veamos ahora en el siguiente capítulo, el 13, versículo 16. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Otra vez Dios le dice, tu descendencia la tendrás y será tan numerosa que no se puede contar. Observemos pues cómo Dios progresivamente le va haciendo ver a Abraham que Dios tiene propósitos con él, que no se desespere, no se agobie, porque en el corazón de Abraham tenía una inquietud. ¿Quién me heredará? ¿Quién recibirá todo esto que yo he ganado con mi trabajo? ¿Y qué pasa entonces con Abraham? Él ve que avanza en edad, pasa el tiempo, y otra vez Dios vuelve a hablarle. ¿Y qué es lo que piensa Abraham? ¿Qué es lo que siente? Veamos el capítulo número 17, Génesis, estamos en Génesis, en el capítulo 17, y ahora veamos los versículos del 15 al 17. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón, ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? Y Sara, ya de 90 años, ha de concebir. Todos estos diálogos que tuvo Dios hasta aquí mantenían a Abraham en una duda, en una incertidumbre y en una falta de creencia en la promesa de Dios. Estamos hablando de orar sin fe, hablar con Dios sin fe. Por supuesto, quien pide o quien desea sin tener la fe, es decir, la certeza que lo va a recibir, pues, ¿cuál sería la actitud? Y aquí Abraham nos habla de esa actitud, de reírse, de no creer, de poner la edad como obstáculo para que Dios haga la obra que quiere hacer. Abraham no sabe que para Dios no hay nada imposible. Y aquí tenemos a un hombre que habla con Dios, que dialoga con Dios, que Dios tiene promesas, pero él no las cree. Veamos otro ejemplo. El temor del pueblo de Israel. En el libro de Éxodo, capítulo 6, versículos 5 al 8. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel
a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabéis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Pero veamos ahora qué dice el pueblo, qué piensa el pueblo sobre esa respuesta de Dios. Éxodo 14, ahí mismo, versículos 10 al 12. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Escuchen bien. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros? ¿Qué nos has sacado de Egipto? Aquí, frente a la fuerza, frente al ejército de Faraón que ya está rodeándolos cerca del Mar Rojo, ellos entran en temor, y el temor les lleva a la duda de que Dios, aquello que había prometido, que les había dicho que los iba a sacar con brazo extendido, que los iba a llevar a una tierra que fluye leche y miel, como lo dice otros pasajes, esto no era cierto para ellos. Estaban negando aquello que Dios había dicho, a la promesa que Dios les había hecho. Frente a eso, tuvieron temor, se sintieron acorralados, se sintieron amenazados por el ejército de Faraón, y toda aquella esperanza de ir hacia la tierra prometida, allí se estaba terminando. No le creían a Dios, no tenían fe en Dios. Es muy triste que la humanidad, y permítanme adelantarme un poco, no le crea a Dios. Tantas promesas que hay en las Sagradas Escrituras, y la gente o las conoce y las desconoce, o las conoce y no las cree. Ese es el caso de muchas personas. Entonces, ¿para qué creerle a Dios si no se tiene fe, si no se siente que Dios va a responder? Que Dios, al utilizar su promesa, al reclamar la promesa, Dios va a lograr tantas cosas interesantes para los que piden. Veamos otro ejemplo. Ya ahora en el Nuevo Testamento. Pues en el Nuevo Testamento también hay muchos casos de la incredulidad de aquellos que deberían saber que al Dios delegarles poder para hacer grandes señales y prodigios, en un momento determinado ellos dudan de ese poder, de ese don y de esa potestad para hacer grandes cosas en el nombre de Dios, por supuesto. Mateo capítulo 17, versículos del 14 al 17. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo,
que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, dirigiéndose a los discípulos, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Generación incrédula, es decir, no hay fe en ustedes para sacar a este demonio que tiene el chico. Quiero decirles que en este momento de la historia, los apóstoles ya habían experimentado el poder de Dios. Habían sacado demonios, habían sanado enfermos y habían hecho otras señales. Pero aquí su fe falló. Su fe no fue el generador, el motor que lograra que este joven fuera liberado. Ahora el versículo 19 y 20. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y observen lo que dice el versículo 20. Jesús le dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo, que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Si no hay fe, entonces, nunca se recibirá nada, o se recibirá muy poco. Y quizás Dios de lo que da sin fe es por su misericordia, porque ve la necesidad que tiene esa persona. Entonces, el que ora sin fe no recibe absolutamente nada. Entonces, orar sin fe es en vano. No tiene sentido. ¿Para qué se ora así? Esto tenemos que recordar. Ahora veamos algunos ejemplos bíblicos también de cómo orar con fe. Y esto es muy importante, porque entonces establecemos la diferencia entre los que oran sin fe y los que oran con fe, y qué es lo que hacen aquellos que oran con fe. Segunda de Reyes, capítulo número 4, versículos del 32 al 35. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Observen. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente. Y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Aquí está. ¿Qué pasó con Eliseo? Oró a Dios. Seguía muerto. Pero Eliseo sabía que Dios le había escuchado y que Eliseo tenía la certeza, la seguridad, que el niño iba a resucitar. Y se tendió sobre él una vez, y luego el niño estornudó y se subió, se acostó encima de él. Eso era como un ritual. No necesariamente eso hay que hacerlo, pero él lo quiso hacer así. Quizás transmitiéndole el calor de su cuerpo. Y el niño resucitó y el niño revivió. Porque Eliseo sabía que el niño iba a vivir y iba a ser resucitado. ¿Qué hubiese pasado con aquel que oraba sin fe?
Pues que no se pudo, Dios no escuchó, no respondió, porque es que esa es la otra cosa, ¿no? Le aculpamos a Dios, le echamos la culpa a Dios de las no respuestas. Y quizá acuñamos una frase que para mí no tiene sentido. No era la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios. Ojo que aquí, si eso lo pensamos, desmonta todas aquellas frases y palabras que el Señor Jesucristo dijo. Y lo vamos a ver. El poder de Dios es para quien lo use. Cualquier clase de poder, ya lo vimos, que si hay fe le podemos decir a este monte, monte, quítate de aquí, pásate al mar, y lo hace. ¿Acaso eso no es imposible? ¿Acaso eso no es inconcebible? Pues el que tiene fe logra grandes cosas, porque Dios ha delegado, ha entregado su poder para hacer grandes cosas al ser humano que cree. El niño resucitó porque Eliseo lo creyó así. Supo que hacer eso una y otra vez, el niño iba a volver a la vida. Otro ejemplo, el ejemplo de la resurrección de Tabita. Hechos 9, versículos 36 y 37, el contexto. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavarla, la pusieron en una sala. Entonces, sacando a todo, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Pedro aprendió a tener fe. Y hay muchos pasajes bíblicos en que Pedro desarrolla su fe. Cree que tiene el poder de hacer grandes cosas y ahora los está haciendo. Resucitar a una mujer que ha muerto de días y con esa certeza que le dice, levántate, Tabita. Es decir, hay en aquel que lo hace una autoridad, una decisión, una palabra efectiva que él sabe que se va a lograr. Levántate, Tabita. Y se levantó. Esa convicción, esa seguridad, esa certeza es la que tienen todos aquellos que oran con fe. ¿No les parece interesante esto? Hasta aquí, ¿cómo les parece la historia? Hasta aquí, ¿cómo les parece este estudio? ¿Creen ustedes que orar sin fe se logra algo? ¿Es mejor tener fe para que todo lo que se pida a Dios se logre? Entonces veamos el siguiente texto. En Mateo capítulo 21, versículo 22. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Entonces, la fe abre las puertas de las bendiciones de Dios. La fe derrama la generosidad y la misericordia de Dios. Y ese versículo 6 de Hebreos 11, cuando en la primera línea dice, sin fe es imposible agradar a Dios, quiere decir que Dios se agrada derramando su poder en aquellos que le creen, en aquellos que le piden sabiendo que les va a responder. Dios quiere manifestar su poder, sus obras. Dios quiere mostrar sus maravillas, pero para eso hay que tener fe. Hay que saber que vendrán.
Hay que saber que es una realidad que lo que se pide se va a recibir. Conclusión. Aquí podemos establecer las diferencias entre uno y otro, el que tiene fe y el que no tiene fe. ¿Qué quiere seguir haciendo usted? ¿Sigue orando al aire, a la pared, al suelo? ¿Sigue haciendo oraciones sin sentir y sin querer que eso se logre? ¿O ha aprendido en este día que usted tiene que agregarle a la oración fe? Y fe porque usted aprendió, y hay muchos textos bíblicos que usted puede buscar, que si no hay fe, no hay milagros. Si no hay fe, no se ve el poder de Dios. Si no hay fe, no encuentra usted la satisfacción de ese Dios que tiene y que se manifiesta en su vida. Aplicación. Hoy es el día de orar con fe, de ver las obras de Dios. Y hoy es el día que usted tiene que pensar, Dios se agrada mostrándome su poder, su gloria, su amor a través de las peticiones que le haga. Ore con fe y verá los resultados. Que la bendición de Dios, el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo caiga sobre cada uno de nosotros. Amén. Amén.